Ja saps per ganetes de llegir correguers. Això no ho he dit, aquell llibre està molt ben Molt a comprar i llegir, sobretot. Bé, passem ara la paraula a Júlia perquè ens parli de les dues últimes novetats de la col·lecció que ella dirigeix, Quadres Feministes. Es tracta de Trayectorias del Deseo, literatura, psicoanàlisi, feminismo, de la coneguda psicòloga Sílvia Tubert, que es va deixar fa poc. I Desafíos de la mirada, feminismo y cine de mujeres en España, de Sílvia Villamont. Aquesta col·lecció, editada per l'Institut Universitari d'Estudis de la Dona de la Universitat de València, també se va crear en 1991, casualment, i gràcies al treball previ d'una unió de professores de la universitat provinents de diferents disciplines, economia, història, art, dret, sociologia. En aquest cas, la col·lecció, el mèrit és absolutament de l'institut, de les dones que la porten endavant, i únicament la participació de publicacions de la universitat és en donar projecció, en difondre-la i vendre-la, però tenen un mèrit increïble. Per tant, Julia ens ho contarà. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo con gran satisfacción que participo en esta mesa grande para presentar las novedades, especialmente de los feministas, que como ya Maite se publica el Instituto Universitario de la Dona como un trabajo colectivo, y un placer también estar en esta mesa y compartir esta memorable compañera durante 2 décadas justamente de tareas en el feminismo. Bueno, yo tengo la responsabilidad de presentar estos 2 volúmenes, pero quiero también mencionar que, vosotros sabéis que Quadres Feministas es una colección multidisciplinar, que los números anteriores, de hecho el instituto empieza en el 91, la colección empieza más de 10 años más tarde, ha tratado temas distintos como el empleo de hogar, la democracia paritaria, la noción de ciudadanía, la visión del grupo de Estado, las políticas de igualdad, con intervenciones, por lo tanto, desde distintas disciplinas como el derecho, la economía, la filosofía, la sociología, y tanto que producto de la investigación, de la reflexión, como expresiones de una responsabilidad, una tarea que nos parece crucial. La necesidad de un pensamiento crítico con lo existente, que permite de plantear preguntas sobre la orden social desde la perspectiva feminista, una perspectiva rica, cultural, compleja, que intenta ofrecer punto de vista y quizás respuesta en la perspectiva del cambio. Y debo decir que con especial emoción presento lo que es el número 10 de la colección, es el libro de Sílvia Tubert. Nos parece importante el número 10, de hecho la colección se presenta con un aspecto bastante distinto al caso anterior, en función de lo que nos parecen los cambios importantes como sociales, que llegamos alrededor, para ver que tenemos momentos importantes delante de esta manera. Entonces, pensamos que el mundo, los objetos, los libros especialmente, comunican con todas sus partes. Por lo tanto, nos parece importante, por un lado, que el número 1-0 fuera este volumen de un aproximamiento de Sílvia Tubert, y que también se cambiara un poco respecto de la colección. Efectivamente, bueno, me sigue emocionando la conocí personalmente, aprecié muchísimo, lo que era el rigor, el compromiso ético-político de Sílvia Tubert, que está presente en ese texto que se puede considerar como una suma de sus pensamientos. Sí, desde el primer momento, desde que llegó a España, defendió la necesidad de cambiar una reflexión crítica en cuanto a en relación una reflexión crítica desde el feminismo, porque insistía una y otra vez con el concepto del término feminismo, le parecía... ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Se trata de una trayectoria extraordinaria en la cual la autora supo conjugar la reflexión teórica con un compromiso con la práctica clínica. Y bueno, repito, me parece importantísimo
da la construcción de la subjetividad del imaginario social, cómo se construye el imaginario social. Efectivamente, desde ese punto de vista hay que entenderlo precisamente como el imaginario pseudo-sexual, del cual la discusión de la sexualidad es muy importante, absolutamente crucial, para politizar el discurso, para poner en cuestión la supuesta objetividad de la realidad, para poner en cuestión la supuesta neutralidad, imparcialidad, necesidad de los papeles sociales. Bueno, en este sentido, el diálogo es específicamente en este caso entre el feminismo, psicoanálisis y literatura. Un interés especial el discurso literario, porque desde el punto de vista de Silvia Zuber es justamente en la dimensión del imaginario donde tiene juego, toman forma, se pueden plasmar las contradicciones de la dimensión inconsciente. Por lo tanto, su trabajo en los distintos textos que ha tratado, en distintos capítulos, en los cuales trata obras analizas obras de reconocidos escritores europeos con un escenario de pasiones humanas, Lo prohibido, la de Bringas, Berengar Ross, Yerma de García Lorca, La mujer sin sombra de Hofmannsthal, Abel Sánchez de Miguel Unamuno, Confesión de un estafador de Félix Cruz de Tomás Mann, El oficio de vivir de César Pallese. Es decir, nos han de enfrentar justamente con textos que en principio son expresión del androcentrismo, producto del imaginario sociosexual de la Europa moderna. Entonces, utiliza las herramientas del psicoanálisis de la teoría feminista para apuntar a las contradicciones de los textos, para apuntar a cómo la feminidad se construye en cada uno de estos textos en función de un deseo, de una construcción histórica concreta, y para volver a temas importantísimos como la maternidad, por ejemplo, en el caso de Yerma. Pero leí en este caso, para poner un ejemplo, con el texto de La mujer sin sombra de Hugo Hofmannsthal, por lo tanto, apunta en el caso de García Lorca a cómo en este texto, o en nuestro imaginario, la maternidad apunta como el deseo femenino se construye como deseo de un hijo, deseo de maternidad, y se identifica con lo negativo, la esterilidad, el odio, el mal, el demoníaco, se lee en función, en relación con otro texto, como La mujer sin sombra, en diálogo con otro texto, para apuntar cómo existe la posibilidad, o cómo se construye el relato de este texto, haciendo ver cómo maternidad y paternidad son conceptos relacionales y como el futuro padre pasa por un equivalente a los de la mujer, y como por lo tanto son papeles, digamos, que están en relación del diálogo, que dependen uno del otro, y cómo se construye de manera correlativa y recíproca. Cuestiones como el fetichismo, el narcisismo, el Abel Sánchez, el concepto de la mentira, del engaño, como el Félix Cruz, apunta a cuestiones generales que tienen especial importancia para la construcción de la identidad femenina, pero de cualquier identidad. En ese sentido, por mucho que en algún caso, ¿no?, Silvia Zuber planteara como problemática la cuestión del concepto de género, en este caso, en realidad, pienso que este texto plantea en su plasmación concreta y textual como efectivamente el concepto, la teoría feminista, el concepto de género sirve justamente para una deconstrucción de los papeles de la feminidad, de la feminidad y de la masculinidad. Apunta, por ejemplo, a cómo la multiplicación de las mentiras, en el caso de Félix Cruz, de las máscaras, libera el protagonista de la opresión de una identidad que opera como
digamos, de liberación, que tiene el discurso, que tiene la práctica del habla, la práctica de la escucha, cuando ella dice tanto sobre ti, habla para que yo te vea. Por tanto, el discurso desde el psicoanálisis, desde la reflexión compleja, articulada sobre el lenguaje, apunta justamente rastrea las contradicciones, la paradoja del sujeto en la construcción de estos textos y la posibilidad que tenemos concreta, que habría que practicar, de la escucha, de la lectura, de la práctica, digamos, del lenguaje, en el sentido, en función de la posibilidad de construcción y de otro tipo de subjetividades. La liberación del deseo, la conciencia, digamos, de la configuración contradictoria, paradójica del sujeto con el deseo en el discurso, en el lenguaje. Porque como plantea la autora, quiero citarla brevemente, el sujeto se estructura como tal en una narrativa, y ahí la importancia de la literatura, el discurso crítico, con los textos literarios, desde el psicoanálisis, desde el feminismo, y porque, dice se repite aquello que no se puede llegar a constituirse como historia. Por tanto, el empuje, pienso yo, que nos comunica la lectura de este texto, que digamos, la complejidad de cierto concepto del texto escrito con extrema, tremenda claridad, un resultado comprensible, nos acerca de manera muy eficaz a lo que son los conceptos importantes de la teoría psicoanalítica. La reivindicación, por lo tanto, la subraya, apunta a la importancia, la necesidad de que cada sujeto, cada individuo elabore su propia historia, porque si no estamos condenados a repetir, y esto lo digo tanto en relación con, digamos, la estructura individual de cada sujeto, pero también lo digo en relación con lo que es la estructura de una comunidad de ciudadanos. Si no practicamos la práctica del relato, debería servir para liberarnos, para crear espacio nuevo, para crear y tomar responsabilidad de la historia y el proyecto que, aunque ella mantenido a lo largo de toda su trayectoria, el proyecto de cambio, el proyecto continuo de puesta en cuestión de la existencia. El otro texto, el otro libro, bueno, yo tengo que decir que yo he llegado esta tarde a Madrid porque estaba en un congreso justamente sobre género. La autora del otro libro, Silvia Guillemont Carrasco, es una joven investigadora valenciana, estaba y presentaba su comunicación en este congreso, por lo tanto, no solo no puedo estar, pero tampoco puedo estar entre el público. El otro texto, el otro libro, El sitio de la mirada, bueno, surge de la intersección, me parece también un texto necesario porque surge de la intersección de ámbitos distintos, me parece todos muy importantes. El primero es la reivindicación, la conciencia, de la conciencia de la importancia que tiene el cine, la imagen o la comunicación audiovisual en una sociedad como la nuestra, cada vez más visual, ¿no? La necesidad de establecer un discurso crítico, ¿no? Una estabilización audiovisual, la importancia de un planteamiento crítico sobre la comunicación visual y sobre el cine. Otro elemento surge también de la necesidad de plantear, bueno, un discurso crítico, de plantear la idea, como ya hace, de una política de lo cotidiano, y que tiene que ver también con el cine, pero tiene que ver con otras prácticas concretas que pueden pasar desapercibidas en su, digamos, eficacia política. ¿Por qué? Entonces, el concepto que ella elabora en función de este texto de análisis sobre distintos textos cinematográficos españoles, la conciencia de la necesidad de hablar de la política de lo cotidiano. ¿Por qué? Porque podemos no darnos cuenta de cómo en pequeños actos aparentemente insignificantes, aparentemente de un niño, porque estos actos de nuestra vida cotidiana reiterados participan en la construcción de un imaginario, que en este caso también un imaginario que hay que definir como un imaginario no solo social, sino sociosexual, un imaginario en el cual la dimensión de la sexualidad o del género y luego de la teoría feminista tiene una importancia absolutamente fundamental. Actos cotidianos que pueden ser interacciones banales, de relaciones amorosas, o actos cotidianos como de, bueno, ver un programa de
ella mantiene toda una carga absolutamente crucial en la plasmación de la subjetividad, de efectos de la vida y de efectos de la vida. Hay un discurso bien crítico sobre la historia, entonces un discurso que se manifiesta en estos capítulos en la visión de la historia española desde el franquismo, concretamente hasta la transición, en el cual se ponen en alto distintos textos, un conjunto de textos, algunos de los cuales efectivamente es una masa crítica, digamos, teórica, algunos de los cuales se presentaron también feminismos, Teresa de Lauretis, Butler, Sancho, algunas de las reflexiones importantes del ámbito de la teoría feminista, la teoría de la imagen, bueno, ¿para hacer qué? Para plantear la ruptura, plantear cómo efectivamente el cine o la comunicación del director general, en este caso el cine concretamente, plasma el imaginario contemporáneo, plasma la subjetividad y cómo en este caso las imágenes tienen un papel absolutamente productivo, ¿no? De crear esos efectos de realidad. Entonces vemos unos cursos, hay una lectura de distintos textos franquistas con análisis textual de algunos de ellos, como de Mujer a Mujer, de Luis García, un texto de la lectura del 1950, para plantear cómo efectivamente con el franquismo se construye la idea del ángel del hogar, pero al mismo tiempo, aunque apunta también en este caso las contradicciones del texto, ¿no? De mujer a mujer, apunta en la análisis textual con la representación, con la reproducción de algunas secuencias y por lo tanto el análisis no solo del contenido sino también de la puesta en escena, de la lógica, no, de las miradas, de la puesta en escena concretamente, ¿no? De la análisis de secuencia concreta, apunta como por ejemplo en esta película un texto que tiene de mujer a mujer, ¿no? Que plantea la historia de un triángulo, la relación entre el protagonista y la mujer, la esposa, la madre y un hijo, como la película, por ejemplo, acaba con el sacrificio. Estamos hablando de la sacrificio típica o de cierta producción de la feminidad, como con el sacrificio la madre le deja, ¿no? El hijo a la esposa. Pero en este caso, la paradoja que nos plantea este texto, que la autora consigue subrayar muy bien, en este caso efectivamente lo que queda resumido, hay un exceso, la película que queda muy bien resumido en el título de mujer a mujer, a pesar del tratamiento, de la reproducción del lógica del sacrificio, del tratamiento, digamos, franquista, conservadora en cuanto a la función de la mujer en general, en este caso sí que hay una cierta articulación del discurso que no toma él como protagonista, sino la mujer a mujer, un exceso, digamos, del propio texto y a pesar de la intención explícita, digamos, del director, una posible lectura que se puede hacer del texto como la imposibilidad de evitar, digamos, un discurso de mujer. En el texto la autora hace una genealogía de lo que se considera de la transición y para llegar de lo que es, por tanto, la implicación de las mujeres en la práctica cinematográfica. Una genealogía de la época de la transición que va muy sintéticamente de esas figuras pioneras, digamos, como Pilar Miró, Cecilia Bartolomé, Josefina Molina, por tanto hay una textual de la división de Pilar Miró, también con el Cooper que está en el cielo. Vamos Bárbara, de Cecilia Bartolomé, o con Movie, del cual se plantea la cuestión de la separación, una reivindicación de una relación entre madre e hija, por tanto una cosa muy explícita de lo que son, digamos, la exigencia que en distintos ámbitos tiene lugar en la zona exterior de esta época. Función de noche de Josefina Molina, Hola está sola, de Esther Bolerín, por tanto una película que es del 95, mucho más reciente, en el cual otro road movie de alguna manera, en el cual, como apunta la autora, frente en este caso también, ¿no? La figura emblemática y problemática de la maternidad, en vamos a Bárbara, la reivindicación de la relación, ¿no? La figura materna de la relación madre-hija, en este caso los 90, ¿no? Lo que se llamó la década de oro de las realizadoras en España, vemos una eclosión de imágenes
ejemplo, en este caso, vemos la figura de la madre como una figura problemática, ¿no? Casi una puesta en cuestión de la figura presente o ausente de la madre, y el planteamiento, digamos, más sofisticado de la lógica de la película de una relación entre mujeres, digamos, mujeres en la misma relación. Por lo tanto, en este caso, digamos, hay una elaboración de la misma temática de la maternidad y de cierta construcción de la feminidad. Finalmente, la película, junto a un conjunto de otras, pero otra película de la cual yo voy a sacar una lectura visual bastante detallada a los que aman de Isabel Crochet, en el cual por eso plantea, hay una cierta vuelta a lo que es una poco la que se lo dice siempre, distinta cinematografía, lo que ha sido casi parece un discurso privilegiado, ¿no? Del cine para la mujer. El libro empieza también con esa problemática que es, podemos hablar de un cine de mujeres, que implica hablar de un cine de mujeres o para las mujeres. Eso que la solución, la idea del concepto de cine de mujeres como un concepto estratégico, es decir, todo el discurso está construido en relación a un discurso digamos, contra el esencialismo, contra el egocentrismo, tratando justamente posiciones a esta estrategia, digamos, retórica de la construcción de la lógica de las películas. En este caso, emblemática la lectura de la película de Isabel Crochet, en la cual la posición, quiero leer una cita que aclara el papel, como literatura, el papel que adquiere el melodrama, el tratamiento del tema amoroso en este cine más reciente. La cita es la siguiente. Pasé mi vida, esto de la película, pasé mi vida amando a una mujer que amaba a otro, que no la amaba a ella sino a otra de la que nunca supo si le correspondía. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? En este caso, en el tratamiento, en el análisis de la película, efectivamente, se apunta a la problemática de la supuesta naturalidad de los papeles, ¿no? La construcción de los lazos familiares y podemos decir que en este texto, en este libro, como en el otro, en el de Silvia Tungber, digamos que el concepto central, hoy hay un concepto central, ¿no? Apuntar a cómo literatura, cine, o cine establecido, o cine de mujeres, una lectura posible, una lectura crítica posible, sirve para establecer la conciencia de la categoría de la feminidad o de la masculinidad como categorías que son construidas como naturales. Por lo tanto, puesta en cuestión, digamos, la elaboración de una reflexión crítica y la utilización de la manera operativa de un conjunto de conceptos para, digamos, desentrañar una problemática que yo pienso necesita de más crítica, necesita de elaboración